El porcentaje de teletrabajo, dejando de lado la parte del confinamiento estricto, ha pasado más o menos del 9 al 14% de personas que tienen días trabajando en casa, ¿no? Hombre, es un cambio y esto todavía, evidentemente, sin que haya, se ve por las mascarillas, que me he quitado un momento, sin que haya acabado. Entonces, un salto probablemente no tan importante, pero sí nos pone de manifiesto lo que estaba pasando, que bueno, tampoco tenemos por qué estar monitorizando todo a cada segundo. Yo creo que esto va a aumentar absolutamente la digitalización, va a aumentar la diferencia, las desigualdades entre países. Va a aumentar también, como decía Xavi, entre las grandes empresas y las pequeñas. Yo creo que ahora yo observo entre los grandes fondos de inversiones que lo que hacen es comprar empresas del mismo sector en varios países, digitalizarlo, arreglarlas un poquitín, las dar un lavado, las meten, diríamos, la misma gestión y organización para después venderlas rápidamente, si es posible, en 3 años. ¿Cuáles son las características que están rigiendo ahora los procesos de producción? Los procesos de producción llevan a un mayor control de los trabajadores. Eso es lo que pasa. Vosotros cuando vais a un banco, como le pidáis alguna cosa especial, el tío está luchando con el ordenador, dice, el ordenador no me deja, el algoritmo, todo pasa eso, y cada vez tiene menos responsabilidades. Y esto pasa en muchísimas empresas, ya sea del campo que sea. El programa de ordenador es el que le está diciendo le está orientando en lo que tiene que hacer. Y después, la otra característica sería el poder que tiene el capital en beneficiarse, diríamos, a costa de la sociedad. Aumentar la presencia de lo público. Yo creo que eso es necesario en hacer una combinación público-privado. Yo no creo que la innovación se tenga, como tú decías, fuera del mercado. Hay que hacerla dentro del mercado, pero lo público tiene que estar más presente para intercambiar opiniones con lo privado y mostrar una direccionalidad. Es decir, que si nosotros, en el caso... Voy a hacer la agricultura aquí, las alcachofas de Benicarló, ¿no? Si nosotros tenemos que comer las alcachofas de Benicarló, pues en lugar de hacer 18 tratamientos, que lo vamos a tratar, pues intentar de utilizar feromonas que no vienen mal eso para la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sería engañoso pensar que aunque en el interior de algunos países occidentales o de todos la desigualdad es grande y ha aumentado, en el mundo no ha sido así. Y este proceso no se puede considerar negativo. En todos estos aspectos, claro, interviene la política en definitiva. El tema de las grandes corporaciones, es probable que estas compañías que han surgido con Internet se lleguen a dividir, como había pasado históricamente con otras compañías por temas de competencia. Y en otras áreas estamos igual. Es verdad que la tecnología facilita el dominio de algunas corporaciones, pero bueno, están los gobiernos que al final deciden lo que quieren, ¿eh? Y en este momento de manera concertada. Se ha visto en el tema del impuesto de sociedades, pues que se va a implantar a nivel mundial, algo que parecía imposible. Cabe suponer que tanto en este aspecto como en el de la gente pues, en peligro de exclusión, el poder que tienen los estados, que en definitiva es mucho en la capacidad económica y de intervención, vaya en este sentido como no puede ser de otra manera. Yo no creo que podamos ver una evolución negativa ni en ningún aspecto en el mundo. Oiga, cada vez hay más libertad sin ninguna duda, los valores pues de igualdad, el tema de sostenibilidad sin ninguna duda son absolutamente mayoritarios. Si tú quieres llamar la atención, da alguna idea que sea un poco así contra y saldrás volando, y no es la intención. Pero entonces, bueno, con enormes dificultades, porque la vida es complicada, ¿no? Yo creo que la intervención de Estado está y que va en este sentido, vamos. Los que tienen el poder económico y político
han hecho muy poco para disminuir estas desigualdades. De hecho, en Estados Unidos, el libro de Piketty, el Capital del siglo XXI, pues tuvo un éxito increíble. O sea, no recuerdo que Piketty lo que decía es que las rentas de capital a largo plazo eran superiores a las del trabajo. Evidentemente, como ha dicho Jordi, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues como ha hecho Europa ahora con los impuestos. Es evidente, hay que aumentar los impuestos y no como, diríamos, mucha de la derecha liberal dice que disminuyendo impuestos se obtiene más dinero, diríamos. Y también, diríamos, hacer normas, diríamos, para limitar, diríamos, todo el problema, diríamos, la desregulación financiera. Yo creo que ahí estoy de acuerdo con Jordi que puede hacer. Pero bueno, también yo creo que eso es, diríamos, desde los poderes públicos, top-down, pero también bottom-up. Yo lo que creo es que hay que manejar un poquitín todo lo que sea innovaciones sociales. Es decir, empoderar a lo que son los ciudadanos en el uso, diríamos, de la colaboración y la mejora, diríamos, de las ciudades. Hay que pensar en lo que es la colaboración en los distritos, que hablamos de cooperación y colaboración, cómo, diríamos, nosotros podemos aumentar esta colaboración en las pequeñas empresas, porque yo creo que las grandes, por lo que yo veo, las grandes empresas que sobre todo son fondos financieros, se preocupan muy poco en nuevas, diríamos, tecnologías de producción. Y ahí hay un camino, pero siempre y cuando podamos hacer una colaboración entre lo que es centros tecnológicos, o sea, el entorno tecnológico que estamos hablando ahora, y las empresas pequeñas y medianas que están muy ancladas al territorio y que verdaderamente quieren al territorio a ver qué otras posibilidades hay. En principio, dejar que el sector privado actúe y no molestar a la gente y no ser muy exigente en nada, pues es bastante una garantía bueno, pues como mínimo de crecimiento económico y de satisfacción de la gente que trabaja ahí. En el campo de la investigación y la innovación, esto yo diría que no sucede en ningún sitio del mundo, ¿no? Claro, el país de más éxito sigue siendo, con gran diferencia, Estados Unidos, con un liderato absoluto, y teóricamente todo está en el ámbito privado, prácticamente todo, pero en la práctica hay un mecanismo muy curioso que son las donaciones a las universidades. Las universidades americanas es donde está el conocimiento del mundo, no donde hay más, prácticamente todo lo relevante está ahí, porque lo que no está lo compran, ¿no? Y su financiación en gran parte es por los donors, o sea, gente que tiene mucho dinero y lo da, pero claro, pueden llegar a tener un 75% de desgravación fiscal, lo cual implica, además, cuando el que da dinero a una universidad pues tiene una influencia sobre aquella universidad. No solo le aceptan y aprueban los hijos, sino que los convenios con su compañía pues son más favorables. Entonces, al final, claro, es un sistema de que el que tiene mucho dinero decide en qué ocupa los impuestos y lo puede inclinar en su favor personal. Entonces, claro, decir que esto es privado, cuando además hay fondos federales muy cuantiosos, o sea, la intervención del Estado es inevitable, no digamos en China, que ya es directa, y en Europa, pues con todo el sistema de centros de investigación, de universidades esencialmente públicas y no en España, pero en muchos países muy bien financiadas. El sistema parece razonablemente diseñado. O sea, pues bueno, hay unos fondos que se intentan aplicar a áreas con perspectivas de crecimiento económico. Ahora mismo hay una campaña europea enorme por el tema del hidrógeno, que es importante y prometedor, con unos volúmenes de fondos comparables a los que se pueden mover en otras partes, en China o en Estados Unidos. Y la sensación es que el funcionamiento administrativo, todas
realmente al final hacen que el resultado no sea el que cabría esperar. ¿Cuál es el problema que tenemos en los falsos distritos valencianos que tenemos? Bueno, que no funciona la interacción entre los actores. Es evidente, como ha dicho Jordi, que nuestras universidades, los universitarios, se relacionan muy bien con universitarios de otros países, incluso con empresas grandes de otros países. Pero es que nosotros no tenemos esas empresas, ¿no? Entonces, el gap de conocimiento, porque estamos hablando aquí de conocimiento, el gap de conocimiento, y eso aparece en todos nuestros estudios, entre los universitarios, los investigadores y las empresas, es enorme. Y como es enorme, pues en ese sentido a los investigadores tienen muchísimo recelo en relacionarse con estos entornos que tenemos nosotros aquí. Creo que nuestras universidades funcionan relativamente mal, pero funcionan mal no por ellas, funcionan mal por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Administraciones Públicas, porque tienen leyes que absolutamente, pues no puedes contratar a la gente que tienes que contratar, te dan el dinero en el mes de octubre y lo tienes que justificar en el mes de noviembre, es decir, que ese control que tiene, diríamos, estos dos ministerios sobre lo que es la investigación y la innovación española hace que sea muy difícil que eso funcione a pesar de, diríamos, de los investigadores que están haciéndolo. Y eso estoy diciendo, yo estoy a cargo de la Universidad Politécnica de Valencia en esos temas y hoy día es horroroso, vamos, es horroroso poder trabajar bajo estas normativas que existen en España. En Europa ahora lo que se habla es la investigación orientada a misiones, es decir, que dice la batería, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer que Europa sea fuerte en batería, o sea fuerte en, ¿cómo se llama?, energías alternativas. O sea, que quiero decir, hay que diríamos... En esos campos sería, digamos... Claro, hay que conjugar bien esos tres actores, lo cual no es fácil, porque siempre habrá, diríamos, gente que opina de diferente manera, vamos, uno que opina que no se tiene que ir hacia ahí, que se tiene que ir hacia la construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces es eso, y cuando uno hace política lo que tiene que hacer es que se pueda desarrollar ese diálogo y en su caso apoyar, diríamos, lo que se juzgue conveniente. Eso es mi punto de vista, vamos. Había gente que decía que era mejor hacer transferencias a las cuentas de todo el mundo y que gastásemos. Al final han dicho, mira, iremos a las grandes compañías y les daremos dinero y así también estarán más contentos, igual nos tratan bien. Yo no lo sé, pero yo no le veo un gran sentido realmente de transformación, sino apoyar proyectos ya existentes y de alguna manera poner dinero en el mercado y quedar bien pues con los grandes grupos, que quieras que no, igual es por un interés personal malvado del gobierno o porque realmente creen que la actuación de los grandes grupos es imprescindible para que la economía funcione, o mitad y mitad. Pero yo no le veo más sentido, no sé si lo tiene, sinceramente. Uno no ve diciendo qué necesita Valencia, ¿no? ¿Qué es lo que necesita Valencia? ¿Qué modelo se puede hacer en Valencia o en Andalucía? Porque yo siempre veo ahí de grandes grupos en energía renovable y en baterías. Lo mismo están luchando los de Andalucía con los de Badajoz, con los de Valencia. O sea, yo veo que va a ser... Me temo que va a ser, y te lo digo yo porque a mí el Ministerio sí que se ha dirigido a nosotros, pero de una manera que no lo digo porque es que se ponen los pelos de punta, vamos. Un tema que a mí sinceramente me hace dudar es el hecho de tener un elitismo de unas universidades respecto a otras. Los sistemas de más éxito pues no tienen una universidad tan amplia y básicamente homogénea. En Estados Unidos, si tú eres un joven de uno de los estados, la posibilidad es que o sea, solo el 10%, lo digo distinto, más o menos, depende del sitio, puede acceder a una universidad de primer nivel.
no hablo ya solo de las grandes, del MIT, etcétera, sino hay 50, 60 universidades que son el sistema de verdad, ¿no? Las más reconocidas, y solo un 10%, los que tienen mejores notas, y han podido tener mejor preparación y por las condiciones personales de cada uno. Claro, esto aquí sería admisible que ahora dijeren, pues la Universidad de Castellón viene gente de China, de toda Europa, y de los jóvenes de Castellón, solo el 10% van a tener suficiente nota para acceder a esta universidad. Seguramente no nos gustaría, y en Estados Unidos había manifestaciones en Estados quejándose, ¿eh? Pero, y este sistema elitista realmente te lanza, porque al final cada uno tiene la capacidad que tiene. Hay gente que son genios y ya de muy jóvenes, pues oye, despuntan, y es más fácil estar en punta en el mundo si creas centros. ¿Esto aquí es deseable? Seguramente socialmente no, ¿no? No lo sé, pero tendríamos el tema de la gobernanza y luego este otro, que yo diría que es un debate que se hace escasamente y en todo caso muy difícil de decir qué cabría hacer, ¿no? Este elitismo, ¿no?